Cada año, 1.500 personas son condenadas a la flagelación en Singapur. La caña utilizada es más gruesa que el cable de carga de un móvil y se aplica específicamente en las zonas de la pierna con alta densidad nerviosa, un sufrimiento indescriptible. Por ello, la honestidad del gobierno de Singapur se mantiene constantemente entre los 5 primeros lugares del mundo. Y su Comisión de Investigación de Corrupción, CPIB, es también conocida por su rigidez extrema. Se les paga bien, pero si alguien se atreve a cometer actos corruptos, recibirá una sanción severa. Gracias precisamente al estilo duro del gobierno, el PIB per cápita de Singapur ya alcanzaba los $12.000 en la década de 1990, el 50% del de Japón, que en aquel entonces era una potencia invencible. Incluso después de las dos crisis financieras de 1997 y 2008, el impulso de crecimiento económico no disminuyó, sino que aumentó, lo cual es muy raro en el sistema económico global. En 2023 el PIB per cápita de Singapur llegó a más de $80.000, no solo superó a Hong Kong, China, que en el pasado avanzaba al mismo ritmo, sino que también fue más del doble que el de Japón y Corea del Sur en la actualidad. En el episodio anterior mencionamos que, después de que Singapur fuera expulsado de la Federación de Malasia, Lee Kuan Yew firmó un acuerdo de defensa con el Reino Unido en tan solo 48 horas. Esto no solo resolvió el problema de defensa, sino que también permitió a Singapur generar un quinto de su PIB gracias a las 50.000 tropas británicas estacionadas en el país. Posteriormente, Lee Kuan Yew obtuvo un préstamo de $130 millones del Banco Mundial, equivalente a una deuda de $100 per cápita, para construir apartamentos públicos, HDB e infraestructura. Finalmente, logró estabilizar los conflictos raciales mediante la unificación del idioma y leyes estrictas, sentando nuevas bases para el desarrollo de Singapur y fortaleciendo la cohesión social del país. Ahora bien, el siguiente modelo económico dirigido por el gobierno inyectó a Singapur la energía central necesaria para convertirse en un país desarrollado, en un pequeño territorio sin recursos propios. Singapur logró crear un mercado ultracompetitivo capaz de atraer capital y tecnología de todo el mundo. Hoy continuaremos hablando de la economía de Singapur, concretamente de los dos pasos más importantes para su desarrollo como país desarrollado, la industrialización y la diversificación. De hecho, ya en 1959, cuando Lee Kuan Yew se convirtió en primer ministro del gobierno autónomo de Singapur, ya sabía perfectamente que depender solo del comercio portuario no era suficiente para resolver problemas como el empleo y el desarrollo económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas completaron la tercera revolución tecnológica en la década de 1950 y la integración de la cadena de valor en la de 1970. Por lo tanto, solo confiando en la industria podía lograr un cambio cualitativo en la economía de Singapur y hacerla enriquecerse rápidamente. Por ello, desde 1960, Lee Kuan Yew comenzó a establecer numerosas fábricas y se dedicó a la manufactura. Al mismo tiempo, Singapur experimentó dos hitos cruciales. El primero fue el economista neerlandés Albert Nathan Weiss, quien lideraba en aquel momento una misión de estudio de las Naciones Unidas para evaluar la capacidad industrial de Singapur. Por alguna razón, logró conectar inmediatamente con Lee Kuan Yew y brindó muchas recomendaciones para el desarrollo económico de Singapur. Por ejemplo, apoyó la expansión de más industrias intensivas en mano de obra y la construcción de apartamentos públicos HDB a mayor escala, considerando que esto no solo mejoraría la imagen del país, sino que también atraería inversiones extranjeras. Finalmente, propuso un plan de industrialización de 10 años, con el objetivo de transformar a Singapur de un puerto de transbordo en un centro manufacturero e industrial. Así, Weiss se convirtió en el asesor económico principal de Singapur y formó, junto con Lee Kuan Yew y Goh Keng Swee, el Triángulo de Hierro Económico, sentando una base sólida para el posterior desarrollo económico de Singapur. El segundo hito fue la creación en 1961 de un departamento gubernamental, la Autoridad de Desarrollo Económico EDB. Esta entidad se encarga principalmente de la atracción de capital, la construcción industrial y los servicios públicos y básicamente gestiona todos los asuntos relacionados con la economía. Su primera gran acción después de su fundación fue invertir $40 millones singapurenses para transformar terrenos pantanosos en un área industrial de 10 kilómetros cuadrados, el distrito industrial de Huron. Este lugar no solo contaba con instalaciones complementarias como plantas eléctricas, muelles de aguas profundas, ferrocarriles y servicios de alimentación y alojamiento, sino que también se estableció el Banco de Desarrollo de Singapur, actualmente DBS Bank, especializado en financiamiento industrial, para colaborar en la tarea. Todo con el fin de crear un área industrial llave en mano para inversionistas extranjeros donde pudieran empezar sus operaciones inmediatamente. En 1963, una fábrica japonesa de repelentes de mosquitos se convirtió en el primer inquilino del distrito industrial de Huron, resolviendo el problema de empleo para 2.000 personas. En 1968, el distrito ya contaba con 300 fábricas y había creado 20.000 puestos de trabajo. Lee Kuan Yew se dijo abiertamente: si no hubiera habido la guerra de Vietnam,
Ni siquiera habríamos tenido la calificación para ser expulsados de Malasia. Hoy en día, el distrito industrial de Jurong es uno de los centros industriales pesados y de petroquímica más famosos del mundo, y jugó un papel crucial en la transformación de Singapur de un puerto comercial a una economía orientada a la exportación. De esta manera, en la década de 1960, Singapur, gracias a industrias intensivas en mano de obra como la confección y la producción de repelentes de mosquitos, redujo la tasa de desempleo del 14% al 8%, y su PIB per cápita creció de $435 a $925 en 1970. En la década de 1970, los países de Europa y Estados Unidos completaron la transformación de la manufactura tradicional hacia los servicios y las industrias de alta tecnología, y el fenómeno de desindustrialización se convirtió en tendencia. Esto brindó a Singapur una oportunidad para que su economía evolucionara hacia industrias intensivas en habilidades y capital. En este contexto, Singapur comenzó a promocionarse en todo el mundo, anunciando a inversionistas de diferentes países. Singapur tiene una ubicación geográfica privilegiada, puertos de aguas profundas, estabilidad política y costos laborales bajos. Ven a invertir y construir fábricas aquí. Pero, ¿por qué los inversionistas deberían elegir a Singapur? Debía demostrarles que era el lugar de inversión más confiable, eficiente y rentable del mundo. Veamos cómo lo logró. El primer paso fue reducir los impuestos. De hecho, Singapur ya tenía políticas de exención fiscal cuando creó el distrito industrial de Jurong, pero su alcance era limitado. Posteriormente decidió reducir el impuesto aduanero al 0% y bajó drásticamente el impuesto a las empresas, desde más del 41% inicial hasta el 17% actual, lo que es la mitad de la tasa impositiva de los países de Europa y Estados Unidos. Además, también ofreció beneficios en el impuesto a la renta personal. Esto convirtió rápidamente a Singapur en un famoso paraíso fiscal. El segundo paso fue simplificar el proceso de registro de empresas. Redujo al mínimo todos los trámites para crear una empresa, logrando que el registro se complete en solo 3 días. Los inversionistas solo necesitaban venir a construir fábricas y registrar su empresa. El gobierno de Singapur se encargaba de todo lo demás. Además, no había controles de cambio, por lo que las ganancias podían ser remesadas libremente al exterior. Hoy en día, el Banco Mundial clasifica a Singapur como la segunda zona del mundo más fácil para hacer negocios, solo detrás de Nueva Zelanda. El tercer paso fue atraer talentos. Cualquier persona con conocimientos profesionales relevantes y capacidad para empezar a trabajar inmediatamente podía determinar su propio salario. El gobierno se encargaba de tramitar la visa e incluso resolvía problemas como la educación de los hijos y el alojamiento de los padres de los talentos. En una palabra, si estás dispuesto a venir, todo se soluciona. Y esto no es todo. La Autoridad de Desarrollo Económico, EDB, también estableció 20 oficinas en todo el mundo para atraer inversiones específicas en industrias objetivo. Cuando Texas Instruments buscaba una base para expandirse en el mercado asiático, la EDB de Singapur prometió inmediatamente: suministramos agua y electricidad en 30 días y capacitamos a 500 trabajadores en 90 días. Como resultado, la fábrica de Texas Instruments se estableció en Singapur en 1968 y comenzó su producción con éxito al año siguiente, en 1969. La fábrica estadounidense National Semiconductor se instaló allí. En 1970, Hewlett Packard, HP y Siemens también llegaron sucesivamente. La llegada de estos gigantes electrónicos marcó el inicio de la entrada de Singapur en industrias intensivas en habilidades y capital, lo que no solo activó la industria electrónica del país, sino que también encendió un fuego que se propaga como un incendio forestal para que Singapur se convirtiera en el segundo gigante de semiconductores de Asia solo detrás de Japón. Para ello, Singapur también lanzó planes educativos correspondientes. Hasta 1965 las tasas de matrícula de Singapur, desde la primaria hasta la universidad, habían aumentado y se establecieron institutos técnicos y profesionales con un total de casi 1.200 estudiantes matriculados. Esto es lo que mencionamos en el video anterior sobre la reforma educativa. Por ejemplo, la gran expansión de la educación universitaria en China en la década de 1990 fue en realidad una de las reformas laborales que varios países implementaron después de que los inversionistas extranjeros exigieran un mejor nivel cualitativo de la mano de obra en los países en desarrollo. La construcción de apartamentos públicos HDB y la mejora de la infraestructura también entraron en el ámbito de estas reformas. Sin embargo, también hubo factores externos que contribuyeron al éxito de Singapur. En 1966 comenzó la revolución cultural en China. Los inversionistas de Europa y Estados Unidos consideraron que Hong Kong, China y Taiwán, China estaban demasiado cerca del continente chino en aquel momento, por lo que comenzaron a trasladar su capital a Singapur. En resumen, a finales de la década de 1960 numerosas empresas multinacionales llegaron a Singapur para construir fábricas, sentando las bases de la industria electrónica de alta tecnología del país. No solo resolviendo el problema de desempleo, sino que también convirtiendo a Singapur en un principal exportador de productos electrónicos en la década de 1980. En cualquier caso,
Esta oportunidad fue crucial para Singapur. En términos de datos, la proporción de la manufactura en el PIB de Singapur se disparó continuamente entre 1960 y 1980, pasando del 11% al 28%, lo que también llevó a que la tasa de crecimiento del PIB de Singapur se mantuviera en un sorprendente 88%. En 1970, el volumen total de exportaciones de la industria electrónica de Singapur fue de 130 millones de dólares, lo que representaba el 23% de las exportaciones manufactureras. En 1975 el PIB de Singapur creció hasta 5.600 millones de dólares, de los cuales el 21% correspondió a la industria electrónica y se crearon 50.000 puestos de trabajo adicionales. Incluso después de las dos crisis petroleras, aunque la tasa de crecimiento económico de Singapur se vio ligeramente afectada, la tasa de desempleo se mantuvo extremadamente baja, casi cero, y la productividad de la mayoría de la población experimentó un gran avance. En 1987, el gobierno de Singapur se asoció con Philips para invertir 300 millones de dólares en la construcción de la primera fábrica de chips de 8 pulgadas de Asia en aquel momento. Solo Estados Unidos y Japón tenían esta capacidad en el mundo. En este periodo, Singapur ya se había unido al grupo de los 4 tigres asiáticos y se convirtió en el segundo país del mundo en ingresar al sector de fabricación de semiconductores por encargo, Foundry. Posteriormente, a medida que la economía de Singapur crecía gradualmente, los costos laborales aumentaron y la velocidad de expansión de la manufactura disminuyó. ¿Qué hacer entonces? Por un lado, era obvio que debía avanzar hacia campos de mayor tecnología. Por otro, debía buscar productos de alto valor agregado basados en las industrias existentes. El auge de la manufactura en Singapur en las décadas de 1970 y 1980 no solo formó a numerosos talentos locales, sino que también atrajo a muchos expertos, lo que impulsó el desarrollo de otra industria de alto valor agregado, la ingeniería de precisión. Esta industria es clave para respaldar la manufactura y se ha convertido en el motor central de sectores relacionados como la marina, la aviación y el espacio, el petróleo y el gas natural y los dispositivos médicos. Hoy en día, Singapur cuenta con 2.700 empresas de ingeniería de precisión que comparten el protagonismo con la industria electrónica. En 2023, la ingeniería de precisión contribuyó con el 12,8% al PIB manufacturero y con el 2,69% al PIB total de Singapur, lo que equivale a más de 13.000 millones de dólares. Otro recurso inagotable de Singapur es su puerto. Desde la época de la colonización británica, Singapur ya era un puerto importante para el comercio global, con una enorme cantidad de mercancías que entran y salen todos los días. Además, en aquel momento, durante la guerra de Vietnam, la mayor parte del traslado de suministros y el apoyo logístico de las fuerzas estadounidenses dependía del puerto de Singapur. Esto no solo impulsó el desarrollo de industrias como el mantenimiento naval y el almacenamiento, sino que también triplicó el volumen de carga del puerto. Más importante aún, el 25% del petróleo global pasaba por el puerto de Singapur cada año. De ahí que Lee Kuan Yew pensara, ¿no podría refinar petróleo crudo para otros países? Es importante saber que el estrecho de Malaca conecta directamente la zona petrolífera del Golfo Pérsico con el mercado consumidor de petróleo del este de Asia. Los países exportadores de petróleo del Medio Oriente pueden transportar petróleo crudo a Singapur para su refinación y procesamiento. Nosotros haremos este trabajo rudo y luego enviaremos los productos refinados al destino final. Así Singapur comenzó a construir el peaje de petróleo crudo en la garganta de Malaca. Conectó y fusionó el antiguo distrito industrial de Jurong con 7 islotes del suroeste y mediante rellenos marinos construyó la isla de Jurong con una superficie de 32 kilómetros cuadrados, equivalente a crear una nueva Macao. En el subsuelo, Singapur instaló una red de oleoductos de 500 kilómetros que conecta todas las refinerías con los muelles. El costo del terreno industrial en la isla de Jurong es solo de $0,1 por metro cuadrado. Se permite el 100% de propiedad extranjera, y sumado a las políticas de libre comercio mencionadas anteriormente, simplificación de trámites de aprobación, régimen fiscal preferencial, etcétera, Singapur prácticamente allanó todos los caminos para las empresas extranjeras. Solo por este aspecto, el gobierno de Singapur mostró una enorme sinceridad en la atracción de inversiones. Incluso algunos creen que la sinceridad fue excesiva hasta el punto de que Singapur está lleno de empresas extranjeras, lo que, en cierto grado, debilitó a las empresas locales. Sin embargo, gracias a estas políticas beneficiosas, en 1961 se estableció Royal Dutch Shell, en 1964 llegó British Petroleum BP. En 1966 entró ExxonMobil. La llegada de estos gigantes petroleros activó de inmediato la industria de procesamiento de petróleo de Singapur, convirtiéndolo a mediados de la década de 1970 en el tercer mayor centro de refinación de petróleo del mundo, después de Estados Unidos y los Países Bajos, con una capacidad de procesamiento diario de más de 3 millones de barriles de petróleo crudo, hasta 2024.
El valor de la industria de petróleo refinado de Singapur fue de aproximadamente 119.100 millones de dólares, lo que representa alrededor de un quinto de su PIB. Un aspecto especialmente destacable aquí es que el procesamiento de petróleo crudo, aunque inicialmente era una industria de valor agregado dependiente del puerto, con la llegada de más empresas multinacionales, trajo no solo capital, sino también actualizaciones tecnológicas. Por ejemplo, en la etapa inicial, la refinación solo podía producir combustible y alquitrán, con un valor agregado por barril de aproximadamente $8. En la década de 1990, después de introducir la tecnología de hidrogenación de Shell, se logró convertir el residuo de petróleo en combustible de aviación y el valor agregado por barril saltó a $22. Posteriormente, Singapur también impulsó al gobierno japonés a colaborar con empresas grandes como Shell, Sumitomo, Mitsui, Philips y Celanese en la inversión y expansión de una zona integral de petroquímica. Por un lado, siguió expandiendo la capacidad de producción, por otro, estableció diversas empresas petroquímicas en forma de propiedad exclusiva extranjera o joint venture, promoviendo la extensión de los productos petroquímicos hacia la cadena downstream incluyendo etileno, propileno, productos aromáticos, así como varios tipos de plásticos y aditivos poliméricos. De este modo, la tecnología industrial de Singapur avanzó desde procesar residuos de petróleo hasta extraer el máximo valor agregado y, posteriormente, generar nuevas industrias de valor agregado, algo similar a la dinámica de muñeca rusa. Y todo esto, comenzado alrededor de 1960, Singapur lo logró en solo más de 20 años. En tan solo 2 décadas Singapur no solo se convirtió en el tercer mayor centro de refinación de petróleo del mundo, sino también en un nudo clave del comercio petrolero global y el centro de fijación de precios de productos petroleros en Asia. Sin duda, esto es realmente impresionante. Otro ejemplo es la industria de chips. Aunque Singapur no destaca en el diseño y fabricación de chips, puede ofrecer infraestructura complementaria. ¿La fabricación de chips necesita agua dulce? Entonces construye una gran planta de desalinización de agua de mar, elevando la pureza del agua al 99,9999%. ¿Temor a cortes de electricidad? Entonces implementa un sistema de respaldo de doble circuito para la red eléctrica. Además, construye terminales de carga exclusivas para chips en el aeropuerto e incluso asume tareas de ensamblaje y prueba de chips, ya que de todos modos los chips deben pasar por Singapur. Mejor ofrecer un servicio integral. Esto hace que la manufactura siga siendo un pilar importante de la economía de Singapur hasta hoy. De hecho, cuando Texas Instruments estableció su primera fábrica en Singapur, el país solo se encargaba del procesamiento posterior y la prueba de productos terminados de chips, y las políticas gubernamentales de atracción de inversiones extranjeras no solo atrajeron empresas multinacionales para construir fábricas, sino que también ayudaron a Singapur a convertirse en el segundo mayor puerto comercial del mundo, solo detrás de Shanghái, China. Pero Singapur tiene un rasgo particular, casi no impone restricciones a las empresas extranjeras, abriendo completamente sus puertas, y casi no protege a las empresas locales. Lo que es muy raro entre los países en desarrollo. ¿Es que Singapur es tonto? Por supuesto que no. Es necesario recordar que la base del éxito económico de Singapur es el comercio portuario. ¿Cuál es su grado de dependencia del comercio? Generalmente, para medir la dependencia de un país en el comercio, se observa el porcentaje del volumen total de comercio en relación con el PIB. Estados Unidos tiene un 27%, China un 38%, ya considerado alto, Japón un 40%, cercano a la mitad de sus ingresos, mientras que en 2024 el PIB de Singapur fue de 520.000 millones de dólares, pero el volumen total de comercio alcanzó los 717 billones de dólares, lo que representa el 330% del PIB. El volumen de comercio superó 3 veces el PIB y desde 1960 este porcentaje nunca ha sido inferior al 200%. Por lo tanto, el ingreso generado por la demanda interna y las empresas locales no es prominente en su sistema económico general. El comercio exterior es la fuente económica más importante. Precisamente por ello, el modo de regulación de la política monetaria de Singapur también difiere de otros países. Todos sabemos que la herramienta más común que usan los bancos centrales de la mayoría de los países para regular la economía es el tipo de interés, mediante el aumento o disminución de los tipos de interés. Controlan la velocidad del flujo de capitales nacionales como regular un grifo, influyen en el entusiasmo de la población y las empresas por pedir préstamos y gastar. Y el objetivo final es estabilizar los precios y contener la inflación. El ejemplo más típico es el Federal Reserve Fed de Estados Unidos, pero Singapur elige no seguir las reglas comunes, no regula los tipos de interés, sino que controla directamente el tipo de cambio. Singapur permite que el tipo de cambio fluctúe dentro de un rango determinado, pero interviene en el mercado comprando o vendiendo divisas para evitar que el tipo de cambio supere el límite superior o inferior del rango. Por ejemplo, si recientemente el dólar singapurense CGD se devalúa significativamente, Singapur adopta medidas para que se aprecie. Por el contrario, si el SGD sube demasiado rápido, permite una devaluación moderada.
Este enfoque es muy especial y exige un alto nivel de competencia al Banco Central. Primero, el Banco Central de Singapur es el Banco de Gestión Financiera de Singapur más. Y su herramienta central para regular la economía es precisamente el tipo de cambio. ¿Por qué optar por esto? Porque el objetivo primordial de los bancos centrales de todos los países no es impulsar el crecimiento económico, sino controlar los precios nacionales y contener la inflación. La razón central por la que Singapur elige este enfoque independiente es una sola: Singapur es demasiado pequeño y abierto, y su vida económica depende completamente del comercio. Cabe recordar que los recursos locales de Singapur son extremadamente limitados. La mayoría de los alimentos, artículos de uso diario, materiales para fábricas e incluso el acero y el cemento para la construcción dependen de las importaciones. Al mismo tiempo, la mayoría de los productos que produce deben exportarse al extranjero. Es como una intersección hiperactiva donde el capital y las mercancías entran y salen sin cesar. De aquí surgen problemas. Si los productos extranjeros suben de precio repentinamente, por ejemplo un salto en el precio del petróleo internacional o una escasez global de alimentos, incluso si no hay cambios en el interior de Singapur, el costo de las importaciones aumentará drásticamente y los precios naturalmente subirán. Esto es la inflación importada. En este caso, si se regula mediante tipos de interés, por ejemplo, aumentando los tipos, aunque tenga cierto efecto, su acción es lenta y podría dañar accidentalmente la economía. El aumento de los tipos de interés inhibe el entusiasmo del consumo público y la inversión empresarial, lo que podría llevar a una caída en la tasa de crecimiento económico. Pero si se logra que el SGD se aprecie y la situación cambia, el SGD es más valioso, por lo que se necesitan menos SGD para comprar los mismos productos importados, lo que reduce directamente el costo de las importaciones y apaga el fuego de la inflación. Durante la crisis energética global de 2020, Singapur utilizó esta estrategia para hacer que el SGD se apreciara, manteniendo firmemente la inflación nacional bajo control. Por el contrario, si el SGD se aprecia en el mercado de divisas, lo que hace que los productos exportados de Singapur pierdan ventaja de precio. El Banco de Gestión Financiera de Singapur realiza una operación inversa, permite una devaluación moderada del SGD. De este modo, los compradores extranjeros que usan dólares estadounidenses, euros, etcétera, pueden cambiar más SGD y comprar productos electrónicos y productos químicos de Singapur. Es más económico, ayudando a los exportadores singapurenses a mantener su competitividad internacional. En 2025, Singapur utilizó esta medida para hacer frente al riesgo de aranceles. Es por eso que se dice que, para un país comercial especial como Singapur, la estabilidad del tipo de cambio es más importante que la regulación de los tipos de interés. Además, la estabilidad del tipo de cambio también refleja la capacidad de Singapur para controlar la inflación, lo que protege mejor los intereses de sus socios comerciales e inversionistas. Por supuesto, Singapur no interviene frecuentemente en el tipo de cambio. Solo cuando éste está a punto de salir del rango establecido por la política, realiza una intervención fuerte. En tiempos normales, permite que el tipo de cambio fluctúe libremente dentro del rango. Esta práctica no solo garantiza una relativa estabilidad del tipo de cambio, sino que también brinda espacio al gobierno de Singapur para regular la economía. Además, la posición y el ancho de este rango de tipos de cambio se ajustan silenciosamente cada 3 meses aproximadamente, según la situación económica. En cuanto a indicadores como los tipos de interés, M1, M2 y M3, Singapur permite que fluctúen según las reglas del mercado libre. Desde una perspectiva más profunda, Singapur probablemente no quiere ser guiado por la Reserva Federal. Si optara por la regulación de tipos de interés cuando el Fed aumentara los tipos, el costo de financiamiento de Singapur también tendría que subir, perdiendo autonomía en la toma de decisiones. En este momento, alguien podría preguntar, si este modelo es tan bueno, ¿por qué otros países comerciales no lo imitan? Porque controlar directamente el tipo de cambio no es fácil. Se necesitan cumplir varias condiciones esenciales. Primero, el gobierno debe tener suficientes fondos. Generalmente los bancos centrales de los países pueden regular los tipos de interés o implementar estímulos cuantitativos simplemente imprimiendo dinero. Pero para regular el tipo de cambio, devaluar la moneda nacional es relativamente sencillo, básicamente imprimir más dinero y ponerlo en el mercado. Pero si se quiere que la moneda nacional se aprecie, es necesario utilizar reservas de divisas, como dólares estadounidenses, euros, para comprar la moneda local. Los dólares y euros no se pueden imprimir por cuenta propia. Solo se pueden acumular grandes reservas de divisas. Esto ya elimina al 99% de los países. En cuanto a por qué Singapur es tan rico, es fácil entenderlo si combinamos lo mencionado anteriormente: la base sentada durante el periodo de Lee Kuan Yew, estabilidad política, infraestructura bien desarrollada, sistema educativo científico, atracción de inversiones extranjeras, estabilidad del tipo de cambio, actualización de la manufactura.
etcétera, llevó a Singapur a entrar en un ciclo virtuoso, manteniendo un superávit comercial a largo plazo. Singapur luego utiliza las divisas ganadas para cambiarlas por SGD a través del Banco Central, acumulando naturalmente grandes cantidades de divisas como dólares estadounidenses y euros. Hasta 2024. Las reservas de divisas de Singapur alcanzaron los 366.900 millones de dólares. Recordemos que la población total de Singapur no supera los 6 millones de personas. Todo esto se debe al excelente entorno de inversión de Singapur, alto nivel educativo con universidades de primer mundo, suficiente reserva de talentos. Y no hay riesgo de colapso económico como el que sufrieron Tailandia y Indonesia durante la crisis financiera asiática de 1997. Por lo tanto, cuando muchas empresas multinacionales quieren establecer sucursales en Asia, es difícil que no consideren a Singapur. Por supuesto, el capital que traen no solo es dinero, sino también oportunidades de inversión. En 2022, la inversión extranjera directa YED en Singapur alcanzó los 140.800 millones de dólares, ocupando el tercer lugar global, solo detrás de gigantes como Estados Unidos y China. La mayor parte de la inversión extranjera que atrae Singapur proviene de Estados Unidos, seguida de Japón y el Reino Unido, mientras que sus principales destinos de inversión exterior son la China continental. Empresas como Tencent, Alibaba y Meituan han recibido inversiones de capital singapurense. Al llegar a este punto, es inevitable mencionar los dos grandes fondos soberanos de Singapur. Uno es la Government of Singapore Investment Corporation, GIC, y el otro es Temasek Holdings. El tamaño total de los activos administrados por ambos es de aproximadamente 1,2 billones de dólares, y su capital proviene del Banco de Gestión Financiera de Singapur, es decir, el Banco Central de Singapur. La tarea central de estos dos fondos, además de financiar el desarrollo de empresas locales, es buscar oportunidades de inversión con altos rendimientos en el extranjero. Cada año dedican la mitad de los rendimientos de inversión a financiar diversos gastos del gobierno de Singapur, como la transformación del medio ambiente y el bienestar nacional, y la otra mitad se reinvierte en la cartera de activos, haciendo que la nieve de capital crezca constantemente y acumule más reservas de divisas para el país. Al observar detenidamente, se nota una lógica especial en este modelo. El Banco Central de Singapur entrega dinero a fondos como Temasek, que pueden invertir en el extranjero o comprar bonos del tesoro emitidos por el gobierno de Singapur, y una parte de los beneficios obtenidos retroalimenta los gastos gubernamentales. Aquí hay un aspecto digno de atención: la relación entre el Banco Central de Singapur y el gobierno no es como la del Federal Reserve, que enfatiza su independencia del gobierno. Por el contrario, el gobierno detenta el 100% de las acciones del Banco Central. Este modelo es insostenible para la mayoría de los países porque los gobiernos suelen enfrentar escasez de fondos a largo plazo, mientras que los bancos centrales tienen el derecho de emitir moneda. Según el modelo de Singapur, en teoría es fácil que ocurra el escenario de el Banco Central imprime tanto dinero como el gobierno necesite, lo que podría desencadenar una inflación grave. Por ejemplo, después de que el Reino Unido otorgara independencia al Banco de Inglaterra en 1997. La tasa de inflación del Reino Unido bajó del 13% anual de la década de 1970 al 2%. Por lo tanto, la independencia del Banco Central respecto al gobierno es un consenso para la mayoría de las economías, pero Singapur volvió a ser independiente y no ha enfrentado problemas como la inflación descontrolada. Esto nos lleva a mencionar otro rasgo mundialmente famoso de Singapur: su extremadamente baja tasa de corrupción. Según datos de Transparencia Internacional, el gobierno de Singapur se mantiene constantemente entre los 5 países menos corruptos del mundo, solo detrás de algunos países nórdicos y Nueva Zelanda. Al mismo tiempo, el gobierno de Singapur tiene una gran ejecutividad. Las reglas y políticas establecidas se implementan de manera eficiente, sin ser distorsionadas o debilitadas en el proceso de transmisión por niveles. Como se mencionó en el video anterior, el sistema de apartamentos públicos HDB no podría implementarse sin esta fuerte ejecutividad y un gobierno honesto, ya que se trata de una política que viola las teorías económicas tradicionales. ¿Por qué Singapur logra ser tan honesto y eficiente? En resumen, se basa en 3 medidas: pagar bien, castigar duramente y tolerar cero corrupción. Todo el proceso es estable, preciso y duro. Primero, los salarios del personal gubernamental. El nivel salarial de los funcionarios públicos de Singapur es considerado el más alto del mundo. Según datos públicos, el salario anual del primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, es de aproximadamente 2 millones de dólares, más de 5 veces el salario anual del presidente de Estados Unidos. El salario anual de un ministro comienza en un 1 millones de dólares y el director del Banco de Gestión Financiera gana un 9 millones de dólares al año, incluso más que el CEO de Goldman Sachs. Este dinero no se entrega gratuitamente. Detrás hay un mecanismo de cálculo preciso que en términos sencillos significa: cuanto mayor es el ingreso nacional, mayor es el bono de los funcionarios. La sabiduría de esta medida radica en entender perfectamente la naturaleza humana, atraer talentos de primer nivel con salarios de primer nivel.
haciendo que ser un funcionario honesto sea más beneficioso que ser corrupto, ya que los ingresos legales son lo suficientemente altos. ¿Quién se arriesgaría a aceptar pequeños sobornos? En 2023. El ministro de Transporte de Singapur fue suspendido inmediatamente por el gobierno debido a un error en su trabajo y se le requirió devolver parte del salario ya entregado. Esto refleja la actitud de Singapur, su pagan bien, pero si alguien se atreve a ser corrupto, recibirá una sanción severa. Ya durante el periodo de Lee Kuan Yew, Singapur estableció la Comisión de Investigación de Corrupción CPIB, una institución que responde directamente al primer ministro y tiene grandes poderes, puede congelar todos los bienes del investigado en 48 horas sin necesidad de autorización judicial. Desde el primer ministro hasta los vendedores de mercado, si están involucrados en corrupción, son investigados inmediatamente. Incluso Lee Hsien-loong mismo ha sido investigado 3 veces por la CPIB. En 2012, un director de viviendas privadas de Singapur fue condenado por corrupción por aproximadamente 60.000 yuanes chinos. La CPIB lo sentenció a prisión. Lo multó con el triple del monto corrupto y le añadió la flagelación. Para pagar la multa, el funcionario tuvo que trabajar arduamente después de salir de la cárcel. Y el sufrimiento físico y mental causado por la flagelación lo dejó con una memoria imborrable. Aquí es importante hablar en detalle de la flagelación. Consiste en azotar el glúteo del delincuente con cañas. En Singapur, la flagelación es aplicable a 35 delitos, como daños a propiedad pública, préstamos ilegales, violación, robo y secuestro de rehenes. Cabe resaltar que la flagelación no es una sanción sustitutiva, sino una sanción adicional. El delincuente sigue cumpliendo su condena de prisión y se le añade la flagelación como castigo extra. No se equivoque al pensar que la flagelación es solo un medio para asustar. En Singapur, el número de personas a quienes se aplica la flagelación anualmente supera los 1.500. Con un solo azote, la piel se rompe inmediatamente y la herida puede llegar a tener 2 centímetros de profundidad, centrándose en las zonas del glúteo con alta densidad nerviosa. Durante la ejecución, hay un médico con un cubo de agua a la espera. Si el delincuente se desmaya por el dolor intenso, el médico lo despierta primero y luego continúa la flagelación. Había un joven estadounidense que fue condenado a 6 azotes por grafitear en el metro de Singapur. Incluso el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intercedió por él. Pero no tuvo efecto. Después de recibir 3 azotes, el joven tuvo que ser llevado a la sala de emergencia por las graves heridas. Lo que causa aún más sufrimiento psicológico al delincuente es que la fecha de la flagelación no se avisa con anticipación. Generalmente durante el primer tercio de su condena cualquier día puede ser notificado. El día que se le llama, se le ordena quitarse los pantalones y se ejecuta el castigo. Este miedo a lo desconocido, más dolor físico intenso, hace que los delincuentes tengan un gran respeto por la ley. Esta es una de las razones importantes por las que la honestidad gubernamental y la seguridad pública de Singapur se mantienen entre las primeras posiciones del mundo durante mucho tiempo. Bueno, el contenido sobre la economía de Singapur llega a su fin aquí. Para concluir, un resumen breve: Singapur logró transformarse de un pueblo pesquero al inicio en un país desarrollado actual gracias a la combinación de momento oportuno, tiempo, ubicación geográfica, lugar y cooperación humana, gente, y cada uno de estos factores es indispensable y crucial. Pero lo más admirable es la visión estratégica y la ejecutividad de Lee Kuan Yew. Se basó en políticas abiertas al exterior y mano de obra barata para atraer gran cantidad de capital multinacional. Se desarrolló rápidamente apoyándose en la manufactura para completar la acumulación de capital inicial. Luego utilizó la inyección de capital para impulsar la actualización tecnológica y lograr la transformación económica. Finalmente, se convirtió en un centro financiero global gracias a su ventaja como centro comercial, un entorno monetario estable, un entorno político estable y una infraestructura perfecta. Durante este proceso, el PIB per cápita de Singapur saltó al segundo lugar del mundo y el gobierno acumuló una enorme cantidad de fondos, formando un ciclo virtuoso de atraer inversión extranjera, desarrollar industrias, aumentar ingresos, acumular capital, optimizar el entorno, atraer más inversión extranjera. Sin embargo, en mi opinión, entre los muchos factores del despegue económico de Singapur, el factor humano probablemente tiene una mayor proporción. No importa qué industria tan compleja sea, al final depende de las personas para su desarrollo. Cultivar y gestionar bien a los talentos es el núcleo del progreso. Cuando Lee Kuan Yew impulsaba el desarrollo de la industria petrolera, dijo: estamos condenados a no ser agricultores ni mineros. La única herramienta productiva de los singapurenses es su propio cerebro. Además, las prácticas de Singapur en la formación y utilización de talentos, desde el principio hasta el final, son dignas de aprendizaje para todos los países en desarrollo. Aunque hemos utilizado 2 videos para ordenar el proceso de desarrollo económico de Singapur, todavía siento que hay omisiones. Para mejorar el contenido en el futuro, espero que todos den sus valiosos comentarios en la sección de comentarios para ayudar a completar los vacíos. Nos vemos en el próximo video.